grato poder saber que estamos en su casa. Mirad cuán bello y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y nosotros podemos llamarnos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre, ese Dios todopoderoso, ese Señor creador de todo el universo, creador de cada uno de nosotros. Ese es nuestro Padre. En esa confianza nos podemos llamar hermanos y se cumple la palabra. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aprovecho para reafirmar el anuncio de mañana, que tendremos la oportunidad de convivir juntos en armonía después de recibir de su palabra en la reunión de familias. Te animo a que lo pongas en tu agenda y que puedas estar aquí. Pues muy bien, vamos a comenzar el mensaje de esta mañana, el cual yo he titulado ¿En dónde pones tu fe? ¿Y por qué este título? ¿En dónde pones tu fe? Porque me atrevo a decir que todos nosotros, la mayoría, si no es que todos nosotros, hemos pasado por situaciones o estamos pasando por situaciones difíciles en donde nuestra fe es probada, en donde a veces, sin querer queriendo, nos damos cuenta que estamos poniendo la fe en alguien más o en algo más en lugar de ponerla en el Señor. Te doy el ejemplo: si estamos pasando por una enfermedad y en lugar de correr a los brazos del Señor, corremos a lo que nos dijo la vecina. Fíjate que yo conozco de un señor que te da unas pastillitas y son muy buenas, a mi tía le ayudaron bastante, y allá vamos, antes de acudir con el Señor primero. Gracias por esos medicamentos, gracias por la sabiduría que el Señor da a las personas para poder producir los medicamentos que a veces necesitamos. Pero el problema es cuando corremos primero a la solución terrenal, a la solución de este mundo, en lugar de correr primero al Señor. Eso me hace preguntar: ¿en dónde estoy poniendo mi fe? ¿En dónde estamos poniendo cada uno de nosotros nuestra fe? Nuestra fe debe estar siempre fundada en el Señor Jesús, en nuestro Padre que está en los cielos, que nos ama tanto. ¿Por qué dudar? Y yo me lo pregunto a mí mismo: ¿por qué dudas, Efrén? Si el Señor te creó y te permitió estar en este mundo, ¿por qué dudas? No fue nomás, ay, aviéntalo porque acá me estorba. No fue así. Para ninguno de nosotros no fue así. Dios nos trajo aquí con un plan y con un propósito, y debemos también tener esa fe y esa certeza de que así es. No estamos aquí por accidente, sino por un plan y un propósito de parte de Dios para cada uno de nosotros. Pero si estamos hablando de la fe, primero hay que definir, hay que ver qué es lo que dice la Biblia, qué es la fe. Y este es un versículo que todos conocemos, que está en Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si yo estoy esperando algo, yo puedo tener la certeza de que ese algo lo voy a recibir. Y ese algo que yo estoy esperando y que le he pedido a Dios, debo tener la certeza de que lo voy a recibir de parte de Dios. La convicción de lo que no se ve, todavía no lo he visto cumplido, pero tengo la convicción, porque el Señor me lo prometió, tengo la convicción de que va a suceder. Esa es la fe. Tengo la certeza y tengo la convicción. Tengo la certeza de que eso que estoy esperando lo voy a recibir. Tengo la convicción de que aunque todavía no lo veo, eso va a llegar. Va a llegar la provisión, va a llegar la salud, va a llegar lo que el Señor te haya prometido, va a llegar. Pero debemos estar conscientes que no va a llegar de acuerdo a nuestra agenda. Va a llegar de acuerdo a la agenda de Dios. ¿Por qué? Debemos saber también que nuestra agenda no es perfecta. La agenda perfecta le pertenece al que es perfecto. Y el único perfecto aquí es Dios. Aquí y en China y aquí y en todo el universo, el único perfecto es el creador de todo lo que existe. Ese es Dios y ese es nuestro Señor.
Si ya vimos lo que es nuestra fe, entonces tenemos que decidir en dónde vamos a poner esa fe. Porque ¿sabes algo? Todos, sin excepción, y si tú nos estás viendo por internet o viendo esta grabación, tú también estás incluido, porque todos, sin excepción, hemos recibido una porción de fe. Esa fe se debe ejercitar como cuando vamos al gimnasio a ejercitar los músculos, que a mí ya me lo están diciendo. Yo nada más salgo a caminar y me están diciendo, ya tienes que ponerte a ejercitar los músculos. Ya estás llegando a esa edad donde no debes perder masa muscular y hay que estar ejercitando eso. Pues así como nos preocupamos por ejercitar nuestro cuerpo físico, debemos preocuparnos también por ejercitar ese músculo de la fe. Y esto no importa la edad. Debemos educar a nuestros hijos a que ellos también aprendan a ejercitar ese músculo de la fe. A mí me llena de gozo cuando platico con mis hijos y me hablan de algún plan, de un propósito, y digo, ponlo en manos del Señor. Y ellos me dicen, ya lo hice. Se me adelantaron antes de que yo le dijera, porque gracias a Dios han aprendido eso. Y han aprendido a poner su fe en el Señor. Y a veces hasta me dan el ejemplo. Y gracias a Dios por ello. Porque es lo que debemos hacer nosotros, ejercitar ese músculo de la fe. Y como lo comentaba hace un momento, todos hemos recibido una porción de fe, así como cuando sacas un carro nuevo y tú escoges qué equipamiento quieres que tenga tu auto. Bueno, parte de nuestro equipamiento es una porción de fe que cada quien tiene. Todos. No, si tú vienes y me dices, es que a mí no me fue dada la fe, no te lo puedo creer, no te lo voy a creer. Porque entonces, si así fuera, Dios sería un Dios injusto. Y te tengo una buena noticia, Dios es justo y te puedo asegurar, te lo puedo corroborar y te lo puedo firmar, que tú como yo llegamos a este mundo con una porción de fe. Muchas veces escucho que alguien dice o gente dice, ora tú por mí porque tú tienes más fe que yo. A lo mejor alguien puede tener la fe más ejercitada, como quien desarrolla sus músculos, los tiene más desarrollados que otro. Pero el que un músculo esté más desarrollado que el otro, el menos desarrollado, ¿deja de ser músculo? ¿Verdad que no? La fe tampoco deja de ser fe, aunque esté menos desarrollada. Así es que uno debe ponerla en práctica para que también pueda crecer como la fe de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros vecinos. Poner en práctica esa fe es ejercitar la fe que Dios nos ha dado. Así es de que de repente te vas a sorprender cuando estés en una situación difícil. A lo mejor ya cuando saliste de ella, de la mano de Dios, te vas a sorprender cuando volteas y dices, órale, esta situación estaba más grande que la anterior y no lo sentí tan pesado. ¿Por qué? Porque nuestra fe va creciendo. Y es lo que Dios quiere que hagamos, que desarrollemos nuestra fe, que la pongamos en Él. Porque luego ese es otro punto. También podemos desarrollar nuestra fe y luego ponerla en el lugar equivocado. Y debemos tener cuidado con eso, para que eso no suceda. Poner nuestra fe en el Señor es poner nuestra fe en lo seguro. Es como poner tu Afore en el mejor banco, en el banco más seguro, en la inversión más segura. Así es poner nuestra fe en el Señor, en lo seguro, porque Dios no nos falla. Podemos fallarle 1000 veces, 1001 veces, y Él nunca nos va a fallar. Por eso cuando ponemos nuestra fe en Él, Él no nos va a defraudar. Ojo, muchas veces la respuesta de Él va a ser muy diferente a lo que uno está esperando, pero no porque nos esté defraudando, sino porque sus planes para nosotros son perfectos. Y muchas veces lo que Él siempre lo que Él nos da, si es diferente a lo que hemos esperado, lo que viene de Él es mucho mejor. Pongamos nuestra fe en el Señor. Vamos al libro de Romanos, por favor, en el capítulo 12. Capítulo 12 y versículo 3 del libro de Romanos. Aquí podemos leer, dice, digo pues,
por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, y esto lo subrayé, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No lo estoy inventando, no estoy inventando el agua tibia. Aquí está en la palabra, de acuerdo conforme a la medida de fe que a cada uno de nosotros le ha sido repartida, que Dios ha repartido a cada uno de nosotros. Así es de que si estabas dudando de que si a mí me fue dada fe o no, nada más vete ahí al capítulo 12 y versículo 3 de Romanos, en la última parte, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y ahí estamos todos incluidos. Dios no nos mandó a este mundo incompletos. A todos nos ha mandado completos. Diferentes situaciones, sí, pero con el mismo equipamiento para poder ir adelante, tomados de su mano, con nuestra fe puesta en Él, con una confianza plena en el Señor, sabiendo que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y si ha sido bueno con nosotros en el pasado, lo seguirá siendo mientras estemos aquí en este mundo. Así es de que no tengas miedo de decirle al Señor, Señor, dame una larga vida, porque yendo de la mano del Señor, esa vida va a ser buena. Pudiera haber muchas pruebas, no importa, porque yendo de la mano del Señor, en ti soy más que vencedor, podemos declararlo con toda convicción de fe. No dejemos de confiar en el Señor, pongamos siempre nuestra fe en Él, que Él sea el número uno en todo en nuestras vidas. Aquí tenemos la prueba en este versículo de Romanos 12:3 de que Dios nos ha dado esa fe a cada uno y que no se olvidó de ninguno y que no le dio a unos sí y a otros no. Porque Dios no es así. Dios nos ama a todos por igual. Y si te ha pasado por la mente, a mí me ha pasado. No, es que no es así. Dios ama más a esa persona que a mí. No es cierto. Es una mentira. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero también está el padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces, si uno piensa, Dios a mí no me ama como a esa persona, esa es una mentira que viene y la está susurrando el padre de la mentira. Pero uno debe decidir a quién voy a prestar mi oído. Aquel que es el camino, la verdad y la vida, que nos lleva directamente hacia el Padre, o al padre de la mentira. Yo he tomado una decisión y mis oídos nada más escuchan la verdad de Dios. Yo lo he dicho muchas veces, yo era la persona más insegura del mundo y el Señor sigue trabajando en esa área de mi vida, lo sigue haciendo. Pero a diferencia del pasado, cada que viene una persona a decirme algo o a atacarme en el ministerio, en lo profesional, en lo personal, en lo que sea, y viene y me da una opinión, es que tú no sirves para eso, el mensaje que sea. Ahora, gracias a Dios, lo puedo recibir de otra manera a la persona. Le puedo recibir, antes la recibía con un contraataque. Y también les he comentado que por esa inseguridad yo aprendí a contestar. Si alguien venía y me decía algo, yo aprendí a contestar y pegarle donde más le dolía. Gracias a Dios eso lo desaprendí. De veras. Gracias, me hacen cara así como que, gracias a Dios eso lo desaprendí y ya no es así. O bueno, ya no es tan peor como... Por eso dije que está en proceso. El Señor sigue obrando, de gloria en gloria, Él me cambia y me transforma. Pero ahora yo puedo recibir a esa persona y decirle, muchísimas gracias por tu opinión, pero yo sé
quién me ha hecho el Señor. Yo le creo al Padre de la verdad. Tu opinión, muchas gracias. A ti te respeto. A ti te puedo recibir. Tu mensaje no. Acuérdate, y lo hemos hablado anteriormente, cuando alguien te trae algo, un mensaje es como un regalo. Si es de bendición, muchísimas gracias, lo recibo. Si es de maldición, no, muchísimas gracias. Y uno decide si lo recibe o no. Entonces, cuando Dios trabaja en ese proceso con nosotros, bueno, entonces ya podemos contestar de esa manera. Gracias, pero no gracias. Ese mensaje no es para mí. Ese mensaje no viene de aquel que es el camino, la verdad y la vida, en el cual yo he puesto mi fe. Ese mensaje viene del padre de mentira. Y sabes que ese también es una oportunidad para compartirles a ellos. Porque te quedan con el ojo cuadrado. Oye, pues antes me respondías diferente. ¿Qué pasó? Pues es Dios. Yo no soy. Es Dios el que está obrando en cada uno de nosotros y Él quiere. Él nos da esa oportunidad y Él quiere que nosotros respondamos a esas oportunidades que Él nos da. Pongamos nuestra fe en el Señor y dejemos que Él siga obrando en nosotros. Y sé que me puedes decir, es que tú no sabes lo que me han dicho y lo que me han hecho. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y si uno pone nuestra fe en Él, Él es el que se va a encargar de obrar en nosotros. La otra vez lo platicaba con mis hijos, como cuando uno tiene la oportunidad de responder a una situación, es una fracción de segundo para tomar la decisión correcta o la decisión equivocada en la manera que uno responde. Puedo responder en mi carne y satisfacer esa necesidad, como decíamos antes en la escuela, los de nuestra generación, tapón. ¿Te acuerdas? Se hagan. Así decíamos. Pero esa es una. Pero cuando uno decide responder de otra manera, no, muchísimas gracias. Porque yo creo en el Dios de verdad y yo prefiero creer y recibir sus palabras de verdad y no recibir esas palabras que no vienen de Él. Por lo tanto, no son verdad. Eso causa un impacto grande en las personas y es lo que le decía a mis hijos. Tienes una fracción de segundos para decidir cuál de las dos. Yo sé que la mayoría de las veces he tomado la otra, pero también uno tiene que tener ese dominio propio y empezar a tomar la decisión correcta de cómo responder cuando llega un ataque, que no necesariamente es la persona, también puede estar siendo instrumento del padre de mentira sin darse cuenta. Vamos al libro de Hebreos, por favor, en el capítulo 11 y versículo 17 del libro de Hebreos. Y vamos a ver unos ejemplos donde sigue hablando de la fe. El versículo 17 del 11 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Imagínate, una promesa dada en su vejez. Vas a tener un hijo. Señor, pues ¿cómo? Pues ya no, ya estoy viejo, ya no puedo. Vas a tener un hijo. El hijo de esa promesa llega y luego después el Señor le dice: entrégamelo en sacrificio. ¿Cómo hubiera reaccionado? La mera verdad, yo le hubiera dicho que no. Me conozco, todavía estoy en ese proceso. Yo, así en mi carne, yo hubiera dicho que no. Me lo das y luego me lo quitas. El que da y quita, pues Señor, aquí hay un dicho. Y sí, Primera de Mexicanos. Me estás dando una promesa y luego me la estás pidiendo. No, lo que yo hubiera hecho, conociéndome, ese no es el Señor. No puede ser el Señor si Él me lo dio. Aléjate de mí, Satanás, porque es nuestra carne. Sin embargo, por la fe, Abraham, fíjate esto, cuando fue probado, nuestra fe es probada, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. El Señor lo mandó. Si el Señor me lo está pidiendo, ahí está. ¿Qué nivel de relación con Dios,
¿Qué nivel de madurez para llegar a ese grado? Él me lo dio, es de Él. Si Él me lo está pidiendo, ¿quién soy yo para quedarme con lo que Dios me ha dado? Estoy tratando de interpretar la mentalidad de Abraham al entregarle su hijo. Sin embargo, cuando iban en camino y le pregunta a su hijo, ¿y dónde está el sacrificio, papá? ¿Qué le respondió? ¿Se acuerdan? Dios proveerá. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama fe. ¿En quién tenía puesta su fe Abraham? Sin lugar a duda, en el Señor. Dios quiere que lleguemos a ese nivel de madurez, a ese nivel de fe, donde nuestra confianza esté puesta completamente en Él. Y si seguimos ahí mismo en Hebreos 11, nos vamos al capítulo del 20 al 22. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de un bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y si ustedes leen todo el versículo 11 de Hebreos, vienen muchos ejemplos donde cada personaje ponía en práctica su fe. Noé por la fe obedeció al Señor. La otra vez yo daba ese ejemplo en un mensaje anterior, poniendo a Noé como ejemplo. Imagínate que hoy, en el siglo XXI, Dios nos diera la instrucción de construir un arca en el río Santa Catarina, porque va a venir un diluvio y después de una gran sequía, y pues se requiere de mucha fe. Mucho más con Noé, lugar desértico y un arca de esa magnitud, y luego te voy a traer a todos los animales. Sin embargo, por la fe Noé también obedeció al Señor. Y vemos los resultados. Cuando uno obedece a lo que el Señor nos está diciendo, después eso trae bendición a nuestras vidas y a muchas personas más. ¿Qué hubiera sucedido si Noé no hubiera obedecido? A lo mejor todos hubieran perecido, a lo mejor no estaríamos aquí. Pero Dios es un Dios perfecto, un Dios de orden, y es en Él en quien debemos poner siempre nuestra fe. Les animo, lean ese capítulo de Hebreos 11, y ahí están todos esos ejemplos de la fe aplicada. Y esos ejemplos nos pueden ayudar a nosotros, nos pueden motivar, porque al estarlo leyendo podemos recordar, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. No dejemos, de poner nuestra fe en el Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Quién es nuestro Señor? Cristo es el Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro brazo fuerte, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y es muy bonito decirlo cuando todas las cosas están bien, cuando vamos con viento en popa. Pero qué difícil, ¿verdad? Cuando estamos en medio de la tormenta, el poder decir, mi fe está puesta en el Señor y en Él solamente confío. Es lo que Dios quiere que hagamos todos. Y lo insisto, yo me pongo como el primero en la fila. ¿Por qué? Porque somos de carne y hueso. Y puede venir una prueba difícil y que nos hace temblar. Pero cuando uno usa esa fracción de segundo para responder de la manera correcta y decir, decido poner mi fe en ti, Dios va a hacer cosas grandes. Esta semana estaba hablando con un amigo mío que su papá está en el hospital y me dice, es que tengo miedo. Y estábamos orando y le decía, Señor, te pedimos un milagro. Te pedimos que tú hagas un milagro. No importa cuál sea tu respuesta, que tú hagas un milagro. Pero ese no importa cuál sea tu respuesta, es si tú decides llevarte a esta persona a tu presencia, que tu milagro lo hagas en su familia. Y si tú decides dejarlo un tiempo más en la tierra, entonces que tu milagro sea en su cuerpo,
en su vida y en la de su familia también. Porque, ¿sabes? Ahí hay dos opciones de milagro. Y muchas veces uno se enfoca nada más en lo que le está pidiendo, cuando también en la otra respuesta podría y puede haber un milagro. Yo les comenté que hace años mi hermana perdió a su bebé. A días de nacer perdió su bebé. Cuando vamos al hospital, estaba, pues ya te has de imaginar, estaban destrozados y entonces estaba ahí todavía en la cama del hospital y se la iban a llevar para sacar al bebé. Entonces me acuerdo que, pues, ¿qué les dices? Señor, por favor, sé tú quien hable, porque si hablo yo la voy a regar. Y yo me acuerdo que lo que el Señor puso en mi corazón fue decirle, Dios ya hizo un milagro. Ya lo hizo. Y a lo que yo me refería es, si Dios quiere, puede traer nuevamente la vida a esa bebé. Y si no, el milagro está hecho en la vida de ustedes, como matrimonio. El Señor ya hizo un milagro. Duele, claro que duele, pero también forja. Y luego, esos momentos difíciles se convierten en un testimonio para las personas que más adelante puedan estar pasando por lo mismo. Eso también lo vi con mis padres cuando mi hermano mayor falleció. Pasaron por ese duelo, por ese dolor, y después ellos se convirtieron en un testimonio para las familias que se quedaron ahí en el hospital con enfermos, con familiares enfermos. Después mucha gente recibió a Cristo a causa del testimonio, porque ellos los habían visto, pero tu hijo se acaba de morir. O sea, yo te vi aquí en el hospital, yo estuve cuando recibiste la noticia y ahora vienes y me hablas de esto. Eso se llama testimonio. Y mucha gente recibió al Señor a causa de ese testimonio. No siempre vamos a recibir la respuesta que estamos pidiendo, pero la respuesta que traiga el Señor es la mejor. Porque Dios es bueno y Dios tiene planes para todos nosotros. Vamos al libro de Lucas, por favor, capítulo 17 y versículo 6. Nos sigue hablando de la fe. Lucas 17, 6 dice, entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Pero dice, si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, ¿han visto los granos de mostaza? Son más chiquitos que las lentejas, ¿verdad que sí? Bien chiquitas, sí. Si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos hacer cosas grandes y maravillosas. Si puedes creer, todo es posible. Hay una canción que conocemos, porque Dios es el Señor de lo imposible. Y Dios es el que se perfecciona en nuestra debilidad. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré, porque mi sostén es Jesús. Es otra canción muy antigua que yo aprendí cuando era niño. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios del que debemos compartirle a un mundo sin esperanza. Y del que debemos recordarnos muchas veces cuando estamos flaqueando. Se vale flaquear. Lo que no se vale es quedarse en la flaqueza. Sí se vale flaquear, pero cuando siento que estoy flaqueando, que estoy debilitándome, es cuando debo clamar al Señor, Señor, rescátame, y el Señor está listo, está presto, con su brazo fuerte para levantarnos y sacar del hoyo nuestra vida. Y te insisto, si lo ha hecho en el pasado, ¿qué lo detiene para seguirlo haciendo el día de hoy? Dios es grande y fuerte. Dios nos ama a todos por igual. Tengamos esa fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, y empecemos a ejercitarla. Va a crecer y hasta nos vamos a sorprender de lo que Dios hace a través de nosotros.
nunca dejemos de darle la gloria a Dios. Si Dios obra a través de nuestras vidas, que la gloria sea para Dios. Nunca le robemos la gloria al Señor. Con mucha humildad y con mucho amor les digo y les agradezco cuando vienen y me dicen, la alabanza estuvo hermosa. Siempre la respuesta mía es, muchas gracias a Dios, porque Él fue. Sería yo un insensato si yo dijera, muchas gracias. ¿Oíste, Aurelio? Qué insensato sería de mi parte. ¿Te imaginas? No. Lejos esté de mí, por favor, Señor, eso, porque también es un peligro, también es una línea bien delgada. Entonces, el que crea estar firme, mire que no caiga. Por eso lo digo con mucho amor y con mucha reverencia delante de Dios y con mucha sinceridad de que es para Dios toda la gloria y toda la honra. Porque nosotros somos nada más un instrumento. Ese instrumento solo no toca. Se necesita de las manos con conocimiento, cada uno de ellos. Se necesita del experto para producir una perfecta armonía. Nosotros somos un instrumento que necesitamos de las manos del experto para producir esa hermosa armonía. Dios es grande y es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando yo entiendo que tengo fe, después la gran pregunta es, ¿en dónde pongo mi fe? Ya entendí, ya lo leí, que a todos nos ha sido dada una porción de fe. Ya entendí que si tuviera fe, aunque fuera del tamaño de un grano de mostaza, puedo hacer cosas grandes e increíbles. Pero luego la pregunta del millón es, ¿en dónde voy a poner mi fe? Y esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe decidir, ¿en dónde voy a poner mi fe? Yo no puedo decidir por ti, ni tú por mí. Cada quien debe decidir en dónde va a poner su fe. Y yo te lo puedo decir con toda convicción, yo he decidido poner mi fe en el Señor Jesús. Yo he decidido poner mi fe en aquel que hace más de 2000 años extendió sus brazos en aquella cruz del Calvario. Y por fe te lo puedo decir que dijo, por ti lo hago, Efrén. Por fe te lo puedo decir. Y tú le puedes poner tu nombre también. Porque estoy seguro que Él pensó en todos nosotros. Y en Él es en quien yo he decidido poner mi fe. ¿He sido probado? Claro que sí, muchas veces. He fallado, yo creo que la mayoría. Pero gracias a Dios, porque cada día tenemos una nueva esperanza. Y es mi decisión parecerme más a Él, con mis errores. Claro que sí. Yo siempre digo, hablando de la música, hay un término ahí, con nuestros bemoles, con nuestras fallas. Pero sigo sin quedarme ahí, en la flaqueza, sino con el deseo de seguir avanzando. Y esto te lo platico para animarte y que tú puedas tomar la misma decisión. Soy débil, sí, pero en el Señor soy fuerte. ¿Por qué Él lo ha prometido? Porque el Señor nos hace más que vencedores. Él nos permite pelear la buena batalla. Mira, la semana pasada y la antepasada, y lo comenté también el domingo pasado, estuve en un curso. Y sabes que este es un curso donde manejan tanto la fe. Pero de principio a fin, imagínate, ellos le nombran un retiro de una semana, donde la persona que está al frente los está programando para que activen su fe, y la gente está ahí y hacen unas meditaciones tan largas para activar su fe, y se la pasan horas y enseñándoles y a poner esa fe en práctica.
y luego después hay un día en la semana donde pasan algunos enfermos para que los sanen, y la gente llega con esa esperanza de ser sanos. Llega gente en sillas de ruedas, gente con muletas, con un bastón, con 2 bastones, con todo tipo de enfermedad, niños con parálisis cerebral, y están ejercitando tanto la fe. Estuve ahí no tomando el curso, estaba traduciendo nada más, no van a pensar que yo era uno de los que estaban ahí acostados. Pero me llama tanto la atención que yo le decía a los muchachos, a los técnicos, ¿sabes que lo que ellos están haciendo, el fundamento original es la Biblia? Porque Él les dice, vea ahí a eso que está desconocido, ahí vas a encontrar lo que estás buscando, donde todo es posible, les dice. Y digo yo, ¿dónde estás poniendo tu fe? O sea, le hago yo la comparación. En la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es lo que este hombre les está enseñando. Porque tú puedes, porque tu interior, ese puede tener el poder y demás, y mucha enseñanza que les da. Pero ¿sabes algo? Me molestó tanto que dije, esta gente se robó los principios bíblicos, y hay aquí más de 2,000 personas congregados buscando una respuesta, y este hombre tiene retiros como este casi una vez por semana. O sea, cada semana, retiros de 7 días cada semana. Multiplícalo por más de 2,000 personas. ¿Cuánta gente hay sin esperanza buscando una respuesta, poniendo la fe en el lugar equivocado? ¿Sabes por qué me enojé? Porque luego me pregunté, ¿qué está haciendo la iglesia? Sentados, inmóviles. Por eso tantas veces las invitaciones que se han hecho desde este lugar, no dejemos de congregarnos, atendamos a las invitaciones de parte de Dios, porque no es de la persona que esté aquí parada, la invitación es de parte de Dios, y hagamos algo. Esas brigadas que tenemos una vez al año, que sean al menos una vez por semana aquí con los vecinos, empezando aquí. Que puedan volver a esos avivamientos. ¿Te acuerdas en los 70s, Aurelio? Esos avivamientos tan grandes, aquellas congregaciones y concentraciones espirituales donde se llenaba la plaza de toros, se llenaban lugares. Todavía no existía una arena Monterrey, no había. Lo más grande era la plaza de toros. Y se llenaba, y era gente con necesidad, donde venía alguien a orar por las personas, y a través de esa persona el Señor traía sanidad a los enfermos. Eso ya no se ha visto. Desde los 70s yo no lo he visto. Debemos hacer algo. Debemos poner nuestra fe en práctica, y que esa gente que está poniendo su fe en el lugar equivocado pueda despertar y decir, voy a poner mi fe en el Señor. Ellos ponen la fe en el universo, que puedan decir, voy a poner mi fe en el creador del universo, que tiene un nombre, nuestro Señor Jesús, mi Abba Padre. Ahí voy a poner mi fe, pero no en las cosas terrenales, no en lo que una persona me venga a enseñar. Dije, yo voy a brillar aquí. Y empezando en los alimentos, yo me siento y me pongo a orar ahí por los alimentos. Si se enojan, que se enojen, como leímos en la Biblia. Y si perezco, que perezca. Si se enojan, que se enojen. Pero yo aquí voy a brillar. Porque no es posible que estemos nosotros sin actuar, pasivos. Debemos ser cristianos activos, hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. Debemos poner nuestra confianza en Dios, quien nos ha dado esa porción de fe. Nuestra confianza en Él, y luego la fe en práctica, ejercitándola para que crezca. La semana pasada que íbamos llegando aquí a la iglesia y veníamos precisamente hablando de la fe, y me acuerdo que esa fue una de las confirmaciones de Dios para este mensaje. Veníamos y venía mi mamá con nosotros, y venía ella platicando, no recuerdo el tema, venía platicando con Elías, pero estaban hablando de la fe. Y me gustó mucho lo que contestó Elías, y cito lo que dijo. Le dice, abuelita,
Una persona sin fe es como tener un transmisor sin receptor. O sea, Dios es el que manda la señal, que es esa porción de fe. Pero si no hay quien la reciba, esa señal se va a quedar en el aire. Que no se quede el transmisor sin el receptor. El transmisor está ahí 24/7. Los receptores debemos encendernos para recibir la señal y entonces compartir esa señal, transmitir luego también esa señal a los que nos rodean. Dios quiere que nos levantemos y que actuemos en fe y que sigamos compartiendo de Él. Vamos rápidamente, por favor, a Hebreos 11, capítulo 11 y versículo 6. Otro versículo muy, muy importante. Ya sabemos lo que es la fe. Ya sabemos que nos ha sido dada una porción de fe y que con una mínima cantidad de fe podemos hacer cosas grandes. Pero también hay que ver Hebreos 11:6 que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí hablamos sin fe en práctica, porque ya la tenemos. Si no la enciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si yo no ejercito mi fe, no puedo agradar a Dios. La fe me es dada. ¿A cuántos les gustaría? Imagínate que, otra vez te voy a poner de ejemplo, Aurelio, porque eres el del cumpleaños más cercano. Va a cumplir años el pastor y me pulo y le doy un muy buen regalo. Hago todo mi esfuerzo y mis ahorros y todo para darle un muy buen regalo que sé que le sirve. Y se lo entrego con muchísimo gusto. Al siguiente domingo yo espero ver al pastor, no sé, digamos que fue una Biblia nueva, muy bonita y lo que tú quieras. Al siguiente domingo, ¿qué voy a esperar? Verlo con la Biblia. Pero si al siguiente domingo y al que sigue y al que sigue y nunca trae la Biblia, ¿qué voy a pensar? ¿O cómo me voy a sentir? No me va a agradar. Dediqué el tiempo, le eché coco, que le puede servir mis ahorros, se quedó el cochinito flaco y ni lo usa. Y peor aún, porque en su amor ve que una persona no tiene Biblia y mira, ten esta Biblia para que te alimentes. Luego llega otra persona con la Biblia que le di grabada con su nombre. Imagínate cómo se siente Dios cuando nos ha dado una porción de fe y no la ponemos en Él. Y peor aún, que la pongamos en otra persona. Tengamos cuidado, decidamos bien en dónde vamos a poner nuestra fe. No nos equivoquemos. Que podamos agradarlo con nuestra fe, con nuestras acciones y que sigamos ejercitando nuestra fe. En conclusión, y repito nuevamente estos puntos, ya vimos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ya sabemos y lo leímos que todos hemos recibido una porción de fe. Ya leímos en Hebreos esos ejemplos bíblicos donde varios personajes pusieron en práctica la fe y pusieron su fe en Dios y la pusieron en práctica. Y también hemos visto que con un poco de fe podemos hacer cosas grandes. Y la más importante, también ya estamos conscientes, y lo siento mucho porque entonces ya no hay excusa. Ya lo escucharon, ya lo saben, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿En dónde vas a poner tu fe de ahora en adelante? Y si ya la has puesto en el Señor, ¿en dónde seguirás poniendo tu fe? Porque acuérdate, el que crea estar firme, mire que no caiga. Permanezcamos firmes poniendo nuestra fe en el Señor. Conociendo todo esto, entonces, nuestro deber es, sabiendo que esa porción de fe nos ha sido dada,
debemos ejercitarla para que crezca y se fortalezca. Y lo más importante, ponerla en Dios. Pongamos nuestra fe en Dios, que si se te hace la pregunta, ¿en dónde vas a poner tu fe? Sin dudarlo, puedas decir, en el Señor, mi Salvador, mi Creador, mi torre fuerte, mi pronto auxilio, el Shaddai. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie, por favor. Y si al igual que a mí te ha pasado alguna o varias veces que has puesto tu fe en el lugar equivocado, vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a pedirle perdón a Él y tomemos la decisión y decírselo que ahora la vamos a poner en Él. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por este mensaje que nos has dado a cada uno de nosotros. Señor, gracias porque tú nos recuerdas que poner nuestra fe en ti es hacer lo correcto. Señor, pero también ha habido momentos donde consciente o inconscientemente en nuestra desesperación hemos puesto la fe en el lugar equivocado y te pedimos que nos perdones. Y si quieres puedes decirlo conmigo y dile: perdóname, Señor, por haber puesto la fe en el lugar equivocado, porque eso se llama idolatría. Eso es ponerte a ti en segundo, tercero o último lugar, y eso se llama idolatría cuando te quitamos el primer lugar. Perdónanos, Señor, pero hoy decido poner mi fe en ti siempre, y que cuando esté debilitándome y esté tentado a quitar mi fe de ti, que tú me lo puedas recordar y que con tus brazos de amor me vuelvas a traer a ti, y que con tu amor pueda decidir nuevamente dejarla en ti. Que mi fe nunca la quite de ti. Que mi mirada, que mis ojos y mi fe estén siempre puestos en ti, Jesús, el dador de todo lo bueno. Perdónanos cuando nos hemos equivocado, y ahora te pedimos que nos cuides, nos ayudes para que esto no vuelva a suceder. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, si tú nunca has puesto tu fe en el Señor, y si nunca has entregado tu vida al Señor, este es el momento. Y para esto le voy a pedir a Aurelio, pastor de la congregación en el Almendro, si tú nos puedes dirigir en esta oración de fe para los que no lo conocen a Él. Que Dios les bendiga. Abre tu corazón, y aquellas personas que nos están viendo, los que estamos aquí, dile: Señor Jesús, quiero pedirte perdón por mis pecados. Perdóname porque he puesto mi fe en otras cosas menos en ti. Quiero pedirte que tú entres a mi corazón, que reorganices mi vida, que cambies mi mente, mi voluntad y mis emociones, y que las pueda orientar siempre a ti. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Dile: te lo pido en el nombre de Jesús. Déjame orar por ti. Padre, yo quiero pedirte que aquellas personas que están tomando la decisión ahorita de aceptarte a ti como Señor y Salvador, que seas tú el que las bendigas, que la palabra que ha caído, Señor, en sus corazones dé el fruto al 100%. Guarda esa palabra y protégela, y que cada uno de ellos, Señor, pueda recibir de ese grande amor tuyo. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu grande amor. Gracias por esa fe que has puesto en nosotros para ejercitarla y ver las maravillas tuyas y poder cumplir esas cosas que tienes para nosotros, esas bendiciones que ya están preparadas para nosotros. Muchas gracias, Señor. Padre,
Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y Él te dé paz. Que el Espíritu Santo te dirija a hacer la voluntad de Él y que tu vida sea una vida comprometida con Dios, el hacer siempre su voluntad. Y que esta semana que inicia puedas disponer tu corazón a buscarlo y a comprometerte más con Él. Gracias, Dios, por los diezmos y ofrendas que entregamos a ti voluntariamente, en el nombre de Jesús. Amén.